Seguimos adelante con nuestro curso de lectura orante con motivo del mes de la Biblia. A vivir, compartir la alegría del Dios que se ha hecho cercano a nosotros por medio de su palabra, como dice el prólogo de San Juan. Ese Dios lejano del Antiguo Testamento, ese Dios inaccesible que se ha hecho tan cercano a nosotros. Su palabra que se ha encarnado, que ha puesto su morada en medio de nuestras tierras. Ese Dios que ha asumido toda nuestra humanidad y la ha redimido, la ha transformado. El Dios que todo lo transforma en su Hijo Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien. Ese es el Dios, mis hermanos, que nosotros comunicamos, toda la iglesia. Es el Dios que confesamos y predicamos porque es en el que creemos que Él es nuestro Salvador y Redentor. Ya en este tramo final de nuestro curso nos queremos adentrar esta semana, que así lo podamos hacer con todas las ayudas que podamos propiciar, pero que además ustedes pueden encontrar, que pueden inventarse, etc., en lo que llamamos los pasos de la lectura orante, los pasos. Y hemos titulado este tema, el tema para esta última semana, los pasos de la lectura orante para tener o para edificar la vida en la roca de Cristo, para que nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestro ser tenga sólidos cimientos. Esos cimientos que son, ante todo, la certeza de que en Jesús todo lo tenemos asegurado. Los pasos de la Lectio Divina, desde el inicio, les dije que íbamos a compartir los pasos que en nuestra conferencia episcopal del Uruguay, ustedes saben que estoy en Uruguay, hemos de alguna manera interiorizado y los hemos asumido para nuestra pastoral en la iglesia y que difundimos y proponemos desde la animación bíblica de toda la pastoral, que más o menos están ahí ya marcados en la carta de Guido, que en su momento estuvimos compartiendo, en esa visión que tiene, en esos peldaños, como el monje Guido los llama, cuando le escribe a su hermano Gervasio. En Uruguay seguimos los pasos clásicos, me parece que son los que están más difundidos en América Latina, pero hay que recordar que seguramente ustedes conocerán otros pasos, porque así como aquí tenemos solo 4 pasos, tenemos la lectura, leer, orar, meditar y contemplar. En otros tienen 7 y hasta 10 pasos en otras conferencias o en alguna comunidad religiosa, etc. Eso no importa, no importa. Como se ha señalado desde el inicio, lo fundamental es el encuentro con Jesús. Esto no lo podemos olvidar y yo lo he repetido, he sido insistente en que la finalidad de la lectura orante es el encuentro con la persona de Jesús, es tener comunión con Él, es sentir que realmente su persona tiene que ver conmigo, que su persona afecta mi existencia y que a partir de ese encuentro, de esa lectura, yo deseo ser diferente. Y que cuando se ha logrado
esa experiencia, ese encuentro, ya se logró la lectura orante, la lección divina, que fue en el primer paso, en el segundo, en el tercero, no importa. Puede ser que uno haga todos los pasos muchas veces y no llegue a tener esa experiencia, pero bien hechos, yo estoy seguro que sí. Entonces seguimos los pasos de la lectura orante. Lo primero que se recomienda es tener un buen lugar. Hay que elegir un lugar. No en cualquier lugar, en la plaza, me va a ser más difícil hacer lección divina. El lugar, el ambiente. Hay que buscar ese espacio. Todos necesitamos tener un pequeño cenáculo personal en nuestra casa, la parroquia, etc. Hay que tener esos espacios. Estos son consejos generales. Aconsejo que a veces es hasta bueno ambientar ese lugar. Un cirio, alguna frase, no sé, algo. Uno ve que cuando los lugares se ambientan en relación a lo que se va a vivir, ya es otra cosa. Si uno entra a un salón de fiesta y está todo lúgubre, triste, no le invita a uno a la fiesta. Pero el lugar ya habla de lo que se viene. Hay que invocar al Espíritu Santo. Hay que invocar al Espíritu Santo. Él fue el que se inventó la palabra. Él fue el que la generó. Él fue el que la dio a luz. Él fue el que movió la mente, el corazón, la voluntad de los escritores para que quedara en el libro. Y hay que tener el texto con el cual uno va a hacer lectura orante. Se aconseja de repente algunas de las lecturas del domingo siguiente. Otros acostumbran la lectura del día. Hoy en día todos tenemos acceso a un pequeño guión de la liturgia, a la agendita, como le llamamos acá, agenda bíblica o agenda litúrgica, en donde aparecen los textos de cada día del año, los textos bíblicos. También en algunas conferencias, como es el caso de la nuestra, cada año publicamos un pequeño subsidio con diferentes perícopas para tener un encuentro cada día, un día en la semana. Es decir, en la semana una reunión con una perícopa y se presentan algunas ayudas. Esta guía se distribuye por todo el país. Yo sé que en sus conferencias también están estos subsidios, otros materiales, etc. Quiero decir que hay que tener ya definido a ver qué vamos a hacer. Yo creo que no debemos de llegar a la reunión y abrir la Biblia y donde caiga, desde ahí hacer lección divina. Es importante que haya una persona responsable del encuentro, no para que monopolice, no para que sea él el centro y el que hable todo el tiempo, no. Pero sí el que va llevando los ritmos de la lectura orante. Sí, el que de repente ya eligió el texto y ha preparado tal vez aquellos aspectos que son más difíciles del texto. Y aquí es fundamental entonces que previamente se haya delegado a una persona como responsable de la lectura orante que vamos a tener tal día, tal hora, en tal lugar. Propiamente los pasos. El primer paso es la lectura. La lectura que no debemos de ser tacaños, no debemos de temer dedicar tiempo a la lectura. Es el primer paso, después de haber invocado el Espíritu Santo, todo lo que ya dije. La lectura que implica, ante todo, no lo olviden, escucha, escucha, escucha y escucha. De una buena lectura, una buena escucha,
va a venir una buena oración, una buena meditación, una buena contemplación, una buena acción. Pero si yo escucho mal, hago mal, porque escuché mal. Entonces la lectura es fundamental, porque aquí entra, digamos, todo lo que implica el esfuerzo académico. Aquí hay que saber qué género literario tiene este texto, qué lugar, en qué circunstancias, qué personajes. Digamos, la lectura implica estudio. Esto ya está expresado en el documento de Aparecida, numeral 248, cuando se nos propone propiamente la animación bíblica de la pastoral, y allí vamos a leer, ustedes lo tienen como tarea, vamos a leer que dice que sea escuela de interpretación, de oración, de misión, etc. Evangelización. Entonces la lectura implica saber literalmente. Ahí no tengo que dejarme llevar por lo que a mí me parece, ya va a haber un momento para eso, pero la lectura implica detenerse en el texto, desmenuzar el texto, cuántas partes tiene, en dónde comienza y termina la idea, etc. Después de la lectura viene lo que se llama la oración, orar, meditar. Vienen esos momentos en donde ya está más presente lo particular. Digamos así, la lectura implica mucha objetividad. Después, cuando se viene el meditar, el orar y el contemplar, los enuncio nomás, hay más libertad. Ahí nos escuchamos, ahí dejamos que después de haber escuchado, a ver, ¿qué me dice el Señor? Ahora, ¿qué le digo al Señor? Él me dijo, ¿qué le digo? Y después, un momento muy bonito es cuando se pasa de ese ¿qué le digo? Porque Él me ha hablado en la lectura, ahora en la meditación, ¿qué le digo? Y que yo pueda orar la palabra. Y aquí yo siempre aconsejo que la oración que hacemos en la lectura orante debe de estar en consonancia con el texto que se ha orado. Yo no puedo estar haciendo lectura orante con el texto de la samaritana, que me habla del agua viva, que me habla del encuentro, que me habla de que me conoce realmente, y terminar por allá pidiendo por las guerras y pidiendo por la generosidad, que los ricos sean más generosos, No. La lectura me lleva a mí a orar el texto, pero el texto es ese. Entonces en esto también es importante que no nos salgamos. Hay tiempo para todo y seguramente que si uno lleva una oración muy importante, pues la puede poner. Pero hay un momento para cada cosa. Hay un lugar para cada situación. Orar, contemplar, después contemplar, recrearme, deleitarme en esa dulzura que es Dios, que se revela en la palabra. Y como les decía, contemplar y actuar. Una verdadera lectura, una verdadera meditación, una verdadera oración y contemplación no me dejan pasivo, no me dejan indiferente, me invitan a hacer algo. A veces solo lo sabe uno, ese compromiso, a veces solo lo sabe uno y no tiene por qué saberlo nadie más, algo muy personal. A
A veces puede ser que uno se comprometa en público, pero lo importante es que tú, en tu interior, sabes que algo tienes que hacer, que no puedes salir y seguir lo mismo, porque eso sería una pena. Si salimos y seguimos indiferentes, eso es una tristeza. Y aquí es donde tanto nos reclaman ese testimonio entre lo que celebramos y vivimos, que muchas veces estamos como esa roca sumergida en la fuente, pero la sacamos y está seca, impenetrable, dura, indiferente. Que el Señor, por medio de la lectura orante, haga en nosotros esa cirugía de corazón abierto, que nos quite un corazón duro, que nos dé un corazón de carne. La lectura orante, estos pasos bien hechos, conducen al encuentro con Jesús, al encuentro con la alegría del hermano, con el compromiso por los más necesitados. Ustedes tendrán que profundizarlos, tendrán que meditarlos. Les dejo por acá y espero que de verdad sean muchos los frutos que cada uno pueda recibir por su generosidad, por su tiempo, por su estudio en este curso de lectura orante. Dios los bendiga a todos. No se olviden de tenerme y tenernos presentes en sus oraciones.